de manera gruesa es donde bajan esas curvas, es una reducción y se corrobora que hay reducciones hasta del 60-70% en algunos estados, pero también en otros se corrobora que no se redujo sustancialmente la movilidad. La siguiente diapositiva lo que muestra es mecanismos gubernamentales de monitoreo. Estos los hemos presentado anteriormente. Estos son los de la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad monitorea diariamente la movilidad en el uso del transporte público. Estas son las 9 modalidades de transporte público, incluyen las bicicletas de renta, y también tenemos la movilidad en autos, que hoy no la mostramos, pero la analizamos frecuentemente. ¿Todo esto a qué nos lleva? Lo que nos llevó es a utilizar la ciencia, utilizar la técnica con la colaboración de grupos académicos de universidades públicas mexicanas. Y el agradecimiento institucional también es a estas comunidades académicas que de manera voluntaria, pro bono, de una manera completamente gratuita, están poniendo a disposición su conocimiento y sus capacidades, su talento intelectual al servicio del país. Gracias, ya dijimos, a CONACYT, que nos ha permitido articular estas comunidades. Entonces, tenemos más de 7 grupos académicos de expertos y expertas en matemáticas aplicadas, epidemiología matemática. Digo más de 7 porque 7 de manera directa participaron, pero a su vez hemos estado en conversaciones con otros grupos también de personas fuera del país, en instituciones académicas en el extranjero, varios de ellos mexicanos, muy talentosos y muy conocidos en el uso de las matemáticas en la epidemiología. Y lo que vemos ahora es ya no una curva teórica, sino una modelación matemática basada en los datos reales, pero que con el uso de ciertos métodos muy reconocidos en las aplicaciones matemáticas a la epidemiología, nos permiten ver lo que hubiera pasado y lo que está pasando. Lo explico. En la curva roja es una de las varias proyecciones que tenemos de todos estos grupos académicos, y aquí comento también, seleccionamos esta porque es la que tiene la visualización más inmediata, pero en general todos los grupos coincidieron en qué es lo que podría pasar, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Pequeñas variaciones en fechas, en número de casos, etcétera, pero en general todos coincidieron con este mensaje. Lo que se ve en la curva roja es lo que habría pasado si no se hubieran hecho medidas de mitigación comunitaria masivas, con esta curva que en el pico máximo supera los 30,000 casos a nivel nacional en un solo día, y que hubiera sido muy rápida, pero con una consecuencia muy importante en la saturación de los hospitales, por supuesto, también los casos graves y la mortalidad. No se alcanza a ver porque es demasiado pequeño, pero noten ustedes en el piso de la diapositiva, en la parte inferior de la gráfica, se ven unos puntitos negros. Son datos reales, es la vigilancia epidemiológica. Y con base en esos datos se puede construir lo que habría pasado. Después ven una serie de puntitos rojos que están a continuación. Son los datos a partir del 23 de marzo y hasta hace 48 horas. Y eso lo que permite es reconstruir la curva verde. Y esto es igual a la parte que presenté con la diapositiva 1. La curva verde es lo que está pasando, son los puntitos rojos, y lo que se proyecta con estos métodos que pasará si y solo si continúan las medidas de mitigación comunitaria. Y esto quiero dejarlo muy claro, esto no es una garantía de que ya estamos fuera de riesgo, esto depende de que continúen y se ejecuten, se cumplan correctamente las medidas de mitigación comunitaria. Esta es la gráfica para todo el país, es el resumen, pero en cada región o zona metropolitana tenemos una reproducción de estas curvas. Y podemos ver importantes diferencias de las predicciones, del éxito de las medidas de mitigación.